Hola mis queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí para estudiar la palabra del Señor. En este día nos corresponde estudiar en cuanto a los espíritus encarcelados, la parte 3. Así que quiero invitarle a que tengamos una palabra de oración para que Dios nos guíe en este estudio. Oramos. Amante y buen Dios, en este momento nos presentamos delante de tu trono, rogándote por el perdón de nuestro pecado, rogándote, oh buen Dios, que nuestra vida pueda estar en armonía con tus mandamientos. Dirígenos en este estudio. Te lo imploramos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, en nuestro estudio anterior nosotros estuvimos analizando varias cosas. En cuanto al primer versículo que hemos leído de este pasaje, de Primera de Pedro, capítulo 3, y los versículos 18 al 22. Ese es el pasaje que estamos analizando. Y estamos en el primer versículo. Nosotros vimos que en este versículo dice que para Jesús podernos llevar a Dios, Él fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. En esta Biblia de Reina Valera 1960 traduce vivificado en espíritu, y por eso puede traer un poco de confusión. Pero en el idioma original, la realidad de este versículo es que debería de decir, o es que dice, que fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Estábamos viendo que hay dos tipos de cuerpos según presenta la Biblia. Hay un cuerpo terrenal y hay un cuerpo espiritual. Y nosotros queremos explicar en cuanto a eso. Pero leímos que el cuerpo terrenal, no lo leímos, pero está de más decir que el cuerpo terrenal es de carne y hueso. Nosotros somos de carne y hueso. Y el cuerpo celestial también es un cuerpo de carne y hueso. ¿Por qué sabemos eso? Porque en Lucas capítulo 24 y los versículos 36 al 43, cuando Jesús resucitó con ese cuerpo, dice allí que Él le mostró a sus discípulos que Él era de carne y hueso, igual que ellos. Ahora, el tema de que el cuerpo es celestial, más adelante en nuestro estudio vamos a mirar eso. Pero lo importante es que el cuerpo también es de carne y hueso, que no existe esa entidad que cuando una persona muere sale del cuerpo y es un espíritu intangible que atraviesa paredes, que no tiene carne ni hueso. No, vimos que cuando la persona resucita sí va a tener ese cuerpo, y que cuando la persona muere no va a ninguna parte, sino que en ese mismo día sus pensamientos cesan. Así que estábamos analizando esto. Estábamos analizando también que la palabra vivificar que se usa aquí es la palabra zoopoieo en el idioma original. Y ahora vamos a analizar lo que significa esta palabra. Aquí esta palabra está diciendo que Jesús fue vivificado. Ahora vamos a ir a otros pasajes de la Biblia a donde se usa la misma palabra y vamos a ver cómo se aplica esta palabra allí. Vamos a Juan capítulo 5 y el versículo 21. Juan capítulo 5 y el versículo 21 dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, esa palabra "y les da vida" es la misma palabra zoopoieo que se usa en 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 18. Y mire cómo se traduce aquí: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahí está la palabra zoopoieo, la palabra vivificar. Es decir, que si nosotros cambiáramos esta palabra vivificar y la pusiéramos en 1 de Pedro capítulo 3, diría que Dios el Padre le dio vida a Jesús. Es decir, Jesús murió y luego el Padre, por el Espíritu, le dio vida a Jesús. Es decir, lo resucitó de los muertos. Ahora vamos a ir a otro pasaje a donde se usa esta palabra.
Romanos capítulo 8 y el versículo 11 dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, escuchen bien lo que dice ahí, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿el espíritu de quién? Del Padre, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y dice que aquí el Padre, a través del Espíritu Santo, fue que resucitó a Jesús, que le dio vida a Jesús. Sigue diciendo: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales. ¿Qué dice allí? Bueno, en el principio dice que levantó de los muertos a Jesús, pero luego usa la palabra y dice que vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Es decir, ahí está clarito esto, de que la palabra vivificar significa resucitar. Así que, mis queridos amigos, este pasaje está totalmente claro. Lo que está diciendo 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 18 es que Jesús fue muerto en la carne y luego fue vivificado o fue resucitado por el Espíritu. El Espíritu le dio vida. Así que creo que está totalmente claro ahí ese pasaje. Ahora noten lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 19. Después que leemos el versículo 18, que dice que Jesús a la verdad fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, déjenme decirle algo. El Señor Jesucristo, cuando murió, no fue a predicarle a los espíritus encarcelados mientras estaba muerto. Porque aquí está diciendo, en este pasaje, está diciendo en el versículo 18, que Jesús, para llevarnos a Dios, fue muerto en la carne y fue resucitado por el Espíritu. En el cual, es decir, en cuál Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, que Jesús realmente cuando predicó fue después que resucitó. El versículo 19 está vinculado con el versículo 18. Debe de leerse en conjunto, debe de leerse como una unidad. Es decir, aquí lo que está diciendo que Jesús, para llevarnos a Dios, murió en la carne y fue resucitado por el Espíritu. Y cuando fue resucitado, entonces fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Jesús, y vamos a ver aquí que la palabra predicar tiene un significado diferente que nos va a ayudar a nosotros a entender mejor qué es lo que se está diciendo aquí. Noten lo que dice Hechos capítulo 1 y el versículo 10. Hechos capítulo 1 y el versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahí está hablando del momento cuando Jesús ascendió al cielo. Y vamos a notar que después que Jesús resucitó, estuvo con su discípulo unos días y después ascendió al cielo. Entonces vamos a ver qué fue lo que Jesús hizo entonces cuando él, qué fue lo que Jesús predicó cuando él resucitó. Noten también lo que dice Efesios capítulo 4 y el versículo 9. Dice: y eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Ahí está diciendo que cuando Jesús murió, descendió a las partes más bajas de la tierra. Ahora, la parte más baja de la tierra es el sepulcro, es la tumba. Aquí en República Dominicana, cuando entierran a una persona, le hacen lo que le llaman nichos, y no se usa mucho aquí enterrar a los individuos en la tierra, sino que hacen esos nichos que son unos cajones, por así decirlo, en bloques, en estructura de mampostería armada, y entran a las personas allí. Pero en otros países, como en Estados Unidos y otros países, a la mayoría de las personas la entierran es en la tierra. Así que
El sepulcro es la parte más baja de la tierra. A eso se está refiriendo ahí. No se está refiriendo a que Jesús fue al infierno ni a ningún lugar. Aquí está diciendo que fue a la parte más baja de la tierra. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que hay un infierno en la tierra. Así que Jesús, como dice en primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Murió en la carne y resucitó, en el cual, es decir, en el estado resucitado, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿qué fue lo que predicó Jesús? Te invitamos a que nos acompañe en nuestro próximo estudio, a donde estaremos viendo qué Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Que Dios pueda bendecirte grandemente.